En la religión se dan estudios solamente para llenar un espacio nada más, y a veces para nada más pedir ofrenda, ¿verdad? Entonces no es el caso aquí. Aquí el objetivo principal es que cada uno pueda recibir entendimiento de parte de Dios respecto a cómo está su vida delante de la presencia de Dios. Y el día de hoy yo sí quiero hacer mucho énfasis en que cada uno pueda darle continuidad a lo que estamos haciendo. Repito, los que no vinieron hace 8 días, está la enseñanza, de la de hace 15 y la de hace 20 también están. Se enfocan nada más en el arrepentimiento. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios y a pedir que Él esté con nosotros en estos momentos. Padre, te damos muchas gracias por cada persona que notamos o vemos un deseo real de buscarte. Gracias te doy, Señor, y yo te pido que hoy nos ayudes y nos bendigas, Padre. La verdad, Señor, si tú no bendices tu palabra, no nos va a ayudar, no nos va a ser de provecho, Señor. Bendícenos en estos momentos, Padre. Bendice cada persona, confírmale que realmente ha habido un arrepentimiento en su vida, y el que no, muéstrale lo que tiene que mirar. Padre, gracias te damos, Señor. Hemos estado revisando desde hace 3 semanas varios textos en donde entendemos que Dios nos pide que nos arrepintamos. Esto nos sirve, o a ti te sirve en este caso, para que puedas confirmar que realmente te has arrepentido y realmente estás en el caminar de Dios. En varios momentos en las enseñanzas pasadas les he dicho que el arrepentimiento funciona como un cimiento. Eso lo he estado repitiendo abundantemente. Aunque la gente o alguien podrá decir es que estás mal porque el cimiento es Cristo, el cimiento es la fe. Y si es cierto, el cimiento es Cristo. Y Cristo fue el que dijo que había que arrepentirse. Yo estoy diciendo que el arrepentimiento es el cimiento. Entonces finalmente es lo mismo, porque es la palabra de Dios y Él fue el que dijo, ¿verdad? Él fue el que señaló en su sabiduría. Él señaló el arrepentimiento como un punto medular, como algo muy importante para que la gente pueda ser salva. Si no hay un verdadero arrepentimiento, si no hay un análisis verdadero de lo que significa arrepentimiento, pues la gente no puede ser salva. Vemos en Apocalipsis inclusive a las iglesias que en algún momento caminaron con Dios pero se apartaron. 5 de ellas, 5 iglesias de Apocalipsis, Éfeso y otras más, que no vivían ya conforme a la palabra de Dios, se les ordena y se les pide que se arrepientan y que si no se van a ir al infierno. Así dice la Escritura. Entonces el arrepentimiento es algo que cada uno debe dominar, debe de entender qué es arrepentimiento. Lo importante es esto: ¿estás o no estás arrepentido? Aquí el interés no es cuánto tiempo tienes reuniéndote, porque eso no interesa, ¿sí? Aquí no importa ni el tiempo que tienes reuniéndote, ni tampoco lo que dices. Hace 8 días les hice una pregunta y creo que fue un poco incómoda, pero gracias por no tomármela mal. Yo señalé a varios de ustedes y les dije, ¿estás arrepentido? A cada uno o a varios. Y me dijeron sí. ¿Y qué les dije? Demuéstralo. Porque hablamos de los frutos del arrepentimiento. El que dice que está arrepentido, no por eso quiere decir que ya se arrepintió, sino más bien la Escritura nos invita a mostrar los frutos dignos de arrepentimiento. Hoy quiero enfocarme en algo que, imagínense, estar ministrando tantos años, en tantos momentos. De hecho, a veces en congregaciones me ha tocado ministrar, a veces desde las 10 de la mañana, después predico, y a veces hasta las 8 de la noche terminar de ministrar gente. Eso me ha llevado a entender un poco el problema que tiene la gente en su búsqueda de Dios. Me ha ayudado a poder o aprender a distinguir, obviamente para poder ayudar a la gente, a distinguir cuando una persona realmente está arrepentida y cuando no está arrepentida. Y aclaro, hay un momento en el que aún eso a mí no me sirve, porque el único que conoce los corazones es Dios. Pero bueno, lo que les voy a compartir en estos momentos es de mucha utilidad y va enfocado a lo mismo. Hace 8 días hablábamos de los frutos dignos de arrepentimiento. Decíamos que Juan Bautista no quiso bautizar a ciertas personas, y es legítimo no bautizar a la gente cuando no tienes una evidencia, una tranquilidad verdadera de que la persona está arrepentida. Juan Bautista
dice, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, es lo que le estaba diciendo. Demuestren con su conducta, con sus actos, que realmente están arrepentidos, ¿sí? Hay gente que puede reclamar y decir, bautícenme, etcétera, porque son religiosos, quieren el rito, pero realmente no han comprendido lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces Juan les dijo, vayan, den frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, habiendo entendido por las pláticas anteriores lo que es el arrepentimiento verdaderamente, la motivante que nos debe de llevar a dejar el pecado, habiendo entendido todo esto, ahora pasamos como que a un examen. Es lo que hoy quiero compartir. Es como un examen, quizás ya final, para demostrar o para que tú puedas ver si realmente ha habido un verdadero arrepentimiento en tu vida o no lo ha habido. Y no te espantes si no estás arrepentido. Si no lo estás, pues arrepiéntete. O sea, si tú notas que no estás arrepentido, pues qué bueno que lo estás entendiendo. Arrepiéntete y busca ayuda. Quiero ahondar en uno de los puntos que hace 8 días mencioné. Yo les dije que lo más fácil o el punto más fácil para poder entender si una persona se ha arrepentido o no es que la persona pueda analizar, sin darle tantas vueltas a muchos otros pecados, analizar lo que era antes. O sea, de qué pie cojeaba. ¿Sí me explico? Para ello yo quiero que tomemos en Ezequiel capítulo 16, en el versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Quiero que volvamos a leer con atención. He aquí, está hablando Dios, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pongamos atención en esto. Para mí, un punto clave para comprender si una persona realmente está arrepentida no es divagar en muchos pecados, porque suele suceder que cuando le preguntas a una persona cómo está, suele empezar a contarte muchos logros de cosas que no eran su concupiscencia. Quiero que entendamos esto. Al leer este versículo, o escogí este versículo, porque si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos pecados menciona aquí Dios testificando acerca de Sodoma? ¿Los podemos contar? Si alguien me hace favor. Dice, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, correcto. Luego, 2. Y luego, 3. Y luego, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cuántos? 4. A ver. Creo que aquí podemos entender y comprender mucha sabiduría de Dios. ¿Ustedes creen que 4 pecados sean la maldad de estas personas en este caso? Yo no creo. Pero Dios no se equivoca. O sea, ¿por qué no dice que la maldad de Sodoma, como todo mundo, miren, todo mundo sabe que la maldad de Sodoma era ¿cuál? ¿Vale? Exactamente, pecados sexuales. De ahí la palabra sodomita. Ven a las personas ahora homosexuales y dicen sodomitas. Y aquí yo no veo que diga eso. ¿No se dan cuenta que no lo dice? Aquí no dice que el pecado de Sodoma era la fornicación. Y sí era la fornicación, pero aquí no lo dice. Aquí no dice que era el homosexualismo, pero sí era su pecado. Pero ¿por qué Dios señala específicamente? Esta fue la maldad.
de Sodoma. ¿Por qué? Hace algunas semanas les di una enseñanza a los jóvenes acerca de la maldad que hay en cada ser humano. Déjenme decirles que para que ustedes vean si se han arrepentido, primero necesitan entender si ya dejaron su maldad. La maldad, o poner énfasis, y así como con una lupa, tomar una lupa y observar. Imagínense a una jovencita, por ejemplo, a una de las pequeñas, con todo el respeto que se merecen, que se pongan a analizar la borrachera. No lo son, y ni lo van a hacer a lo mejor, jamás. O sea, jamás a lo mejor van a tomar una cerveza. Sí, me explico. Entonces Dios, cuando dice, esta es la maldad de tu hermana Sodoma, y empieza a citar pecados que, vuelvo a repetir, ni siquiera concuerdan con lo que nos dice la propia escritura por allá en el Génesis, ¿sí? En donde nos habla de la maldad de esta gente, que eran sodomitas, que querían tener relaciones sexuales con hombres. Decían, saca a esos hombres para que los conozcamos. Conocer es tener relaciones sexuales, es lo que dice la escritura. Pero Dios en su sabiduría dice, no, ese no era el pecado realmente, ¿sí? Es que déjenme decirles que el pecado de cada ser humano es muy distinto, ¿sí? Entonces, si yo digo que ya me arrepentí, yo tengo que ser honesto y recordar cuál era mi pecado al que más tendía yo, ¿sí? A lo mejor alguno de ustedes se gloriará porque asiste a las reuniones, pero no debes de gloriarte de eso. A lo mejor alguno de ustedes se gloriará porque ya lees la Biblia. Qué bueno que lees la Biblia, síguela leyendo, pero no te puedes gloriar en eso. A lo mejor alguno se gloriará porque ahora ya desea cantar a Dios, pero tampoco te puedes gloriar en eso. Tú tienes que entender cuál era tu maldad, o sea, lo que más practicabas. Ahora, dije hace rato que en estos textos hay mucha sabiduría, porque a menudo y predicadores de Dios le han pedido a la gente cuando se arrepiente que haga una lista de pecados. Hay gente que llena hojas. Hace poco una persona humildemente me escribió sus pecados en una hoja, y no era una, miento, eran como 4 o 5 hojas. Estaba gordita la hoja, y ahí estaba anotando todo lo que había hecho. Digo, hay gente que tiene la confianza, y Dios sabe que yo no ando divulgando la falta de la persona, ni les voy a decir quién es. Pero ahí están las 5 hojas de pecados y detallados. Y hice esto y tanta cosa que declaró la persona en cuanto a sus pecados. O sea, nuestros pecados, la verdad, son muchísimos. Y es bueno que todos se los entreguemos a Dios y que le pidamos perdón a Dios. De hecho, todos los que se han arrepentido debieron en algún momento hacer una lista de todos sus pecados, porque eso es bueno. Y se ha enseñado y se ha dicho de todos los pecados. Pero para yo saber y para que tú sepas si realmente te arrepentiste un día, o hoy, el día de hoy estás arrepentido, yo quiero que nos enfoquemos en tu maldad. ¿Y a qué me refiero? Quiero poner ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, cuando llegué acá me hablaban de un pueblo y me decían que la gente de aquellos lugares tenía cierta forma de conducta, ¿sí? Decía que eran muy chiquiones. Yo no sé si entienden ese término, ustedes lo saben. Les hacen algo y ya se molestan, se emberrinchan. Yo no lo entendía, pero empecé a conocer gente y dije, sí, eso les distingue a ese pueblo y a esas personas. Así son, quizás no todos. Estuvimos en un seminario en la Ciudad de México. Obviamente en ese lugar había de todo. Había personas del Distrito Federal, del Estado de México, y esa gente tiende a la soberbia. Su tendencia es la soberbia. O sea, siente que todos lo saben. No les puedes enseñar nada, no les puedes decir nada, porque todo lo saben, todo lo dominan, ¿verdad? La gente de Monterrey es gente que tiende mucho a lastimar a otros con palabras, ¿verdad? Y tienen su forma de ser y su forma de vida. La gente de la costa tiene su tendencia. ¿Alguien me puede decir cuál sería o cuál es el pecado de la gente de la costa, Veracruz y de esos lugares, Guerrero? ¿Alguien podría decir? Exactamente, depravación sexual. Eso les distingue a esas personas, ¿sí? Pero a lo mejor más aún, la flojera, la ociosidad. Los hombres, las personas pueden estar a las 10 de la mañana en su hamaca, ¿verdad? Ahí acostadotes nada más, contemplando las olas o el cerro o lo que pueda haber ahí. Y su pecado, o sea, cada quien tiene su pecado. Es más, déjenme decirles que cada uno de ustedes aquí presentes tiene su pecado.
Y digo, a lo mejor tú dices, yo ya no lo tengo, ya lo dejé. Bueno, pero lo tuviste. Y el día de hoy, este estudio te va a ayudar a entender si realmente te has arrepentido o no te has arrepentido. O te va a dar una ayuda, una guía para que tú puedas ver realmente y confirmar tu arrepentimiento y puedas tener un enfoque correcto. He dicho en otro momento que hay pecados que funcionan como matriz, como madre. Funcionan como raíz. Puse un ejemplo en algún momento en donde les hablaba yo de un árbol, ¿verdad? Que da muchas manzanas y que a veces nos preocupamos por quitar manzanas. No me gusta que dé manzanas y quito una manzana y vuelve a nacer. Y quito otra de otro lado y vuelve a nacer. Pues es más fácil quitar la raíz, ¿no? O sea, si cortas la raíz ya no va a haber nada arriba, no te puedes preocupar. Así funciona el pecado en el ser humano. Hay pecados que son raíz, que son matriz, que dan vida a otros. Y a Dios no le interesaba tanto, por lo menos, en señalarle a esta gente cuál era su pecado. O sea, a Dios no le importaba en estos momentos decir, es que ellos eran sodomitas, es que ellos eran, como se dice hoy, eran depravados, es que esos hombres querían tener relaciones sexuales con ángeles, estaban depravados, pornógrafos. Sí lo había todo eso, pero esos pecados venían a funcionar como ramas y no como raíz. Era así como Dios lo estaba señalando en estos momentos. Dios no se equivoca. Dios no se equivocó cuando dijo aquí a través de Ezequiel, el pecado de Sodoma es soberbia, abundancia de pan y ociosidad tuvo, ¿verdad? Ese era el pecado de la gente. Entonces, vamos a ser bien transparentes delante de la presencia de Dios. Quiero inclusive decirles que una de las cosas que a mí me asombró, no sé si ya lo dije o no, pero se los vuelvo a repetir. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando yo me arrepentí fue esto. Es que ahora cuando me agredían, yo ya no me enojaba. Se los digo en serio, o sea, Dios lo sabe. Cuando ustedes me han visto indignado contra el pecado, indignado, como el ejemplo que di hace 8 días de un hombre que decía que su juventud se le había entregado al Señor y estaba pegando a un pobrecito retrasado mental, yo con esa misma indignación me le fui encima a reprenderlo, ¿verdad? Pero ahora para bien, antes era para mal. Entonces, ¿qué hice yo? Yo estudiando mi propia vida, estudiando mi propio arrepentimiento, y ahorita voy a ahondar en otros pecados, yo mismo dije, soy otro. O sea, ya no soy el mismo. Y no necesitaba un testimonio de otras personas, pero si lo quieres ver así, y no es malo decirlo, en una ocasión estaba en un cuarto, mi padre y mi madre estaban ahí los dos platicando y decían, ese muchacho es distinto. O sea, porque imagínate, o sea, yo era una persona tremenda. Entonces, yo te puedo decir, sí, hacía y cometía muchos otros pecados. Y te puedo decir que si hago, o te doy mi lista de pecados, híjole, fue muchísimos pecados, ¿verdad? Es bueno leer aquel folleto de Fine en donde habla acerca de todos los pecados que comete el ser humano, pecados de misión, de omisión, pecados de ingratitud, etcétera. Todas aquellas cosas, sí es bueno que lo analices, pero yo te diría una cosa, sería mejor que apartes un buen tiempo para que analices lo que tú eras antes. ¿Eras soberbio? ¿Eras como yo, en este caso, una persona iracunda, explosiva, que no podía soportar la mirada de una persona? Porque yo recuerdo como una vez se me quedó mirando nada más. Y yo le dije, ¿qué cosa me estás viendo? Y que voy y le empecé a patear. Pero así era mi forma de ser. Entonces, ¿cómo puedes evaluar? ¿Cómo me evaluaría Dios mi vida? Para ver si ya me arrepentí. ¿Qué eras? ¿Qué practicabas más? ¿Cuál era tu pecado? El pecado de esta gente no era la pornografía, no lo era. Eso fue una rama, allá estaba la raíz. Una simple rama. Ellos a lo mejor pudieron haber dejado. En algún momento pudieran haber dicho, Dios, pues la verdad, querer tener relaciones sexuales con ángeles, ya no lo vamos a hacer, Dios. De hecho, ya no vamos a fornicar. No estaban llegando a la raíz del asunto. Ese no era el problema. ¿Sí? Uno de los pecados era soberbia. Sí, ese era uno de los pecados de esas personas. Fíjense, conozco el día de hoy a una persona, el día de hoy, que lleva más tiempo que yo
escuchando esta palabra de Dios. Más tiempo que yo. Casualmente me ha tocado ministrar a esa persona. Ahora, al revés las cosas. Primero, él inició antes y me invitó y lo he llegado a ministrar. Hay un pecado que no deja. Uno solo. Sí, ha tenido otros pecados y yo lo sé. Pero hay un pecado que le distingue desde siempre en su vida. Y que cuando tú observas su vida y ves el pecado, ves hace 20 años, lo observas, antes de supuestamente conocer las cosas de Dios, observas soberbia. Pasan 3 años, dice que ya se arrepintió, observas soberbia, ahí está todavía la misma soberbia. Pasan otros 5 años y ahí está, han pasado 20 y tantos años, sigue la misma soberbia en su vida. ¿Qué es soberbia? No le gusta que le den consejos, no le gusta que le digan, hiciste mal, no le gusta que le digan, te equivocaste. Hace poco, imagínate, después de tanto tiempo, hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Tu pecado es la soberbia, estás mal. Eso se lo ha dicho medio mundo, gente, conocidos, familiares, su padre, tantas personas se lo han dicho, ese es tu pecado. No, sí es cierto, tiene otros, pero el pecado madre, el pecado que lo va a llevar al mismo infierno, porque eso es la realidad de las cosas. Es ese nada más. Si tan solo él pusiera énfasis en ese pecado y se humillare delante de los ojos de Dios y dejare ese pecado, todo cambiaría. De hecho, a veces la persona esta viene y habla de otros logros, de que predica, de que tiene tantos proyectos, y la verdad, te soy sincero, yo ni le hago caso. ¿Por qué? Yo sé cuál es su pecado. Yo sé cuál es su pecado, cuál es su maldad, y Dios lo sabe también. Esto te va a servir a ti. ¿Para qué? Para que tú veas si realmente te hagas una evaluación. No empieces a divagar, no empieces por allá. Es como si yo dijera, a ver, voy a evaluarme. A ver, la borrachera ya la dejé. Una vez tomé, una sola vez. A ver, voy a ver, no sé, la pornografía. Pues sí, había pornografía, pero no era el todo de mi vida. ¿Sí? Había mentira, pues sí, había mentira. Y no que no sean malos los demás pecados, son malos. Es mala la mentira, es mala la ingratitud, es malo todo aquello que se llame pecado y que sea algo a través de lo cual tú quebrantas la ley de Dios. Es pecado. Pero todos los que están reunidos aquí y los que están conectados en internet, yo te voy a decir algo hoy delante de la misma presencia de Dios. Si tú dices que te has arrepentido, por lo menos en estos momentos ni estos días presentes listas grandes de pecados que tú dices que ya confesaste. Dios aquí solo dijo 4 pecados. ¿Que a poco tanta maldad que había ahí y solo Dios miró 4 pecados? ¿Que acaso Dios no miraba lo demás? Pues sí lo miraba, pero estos pecados eran realmente los que más les gustaban a ellos. Es que déjenme decirles que una persona puede aparentar un arrepentimiento y puede esforzarse en dejar muchos otros pecados que no le cuesten tanto trabajo. Para la persona que es soberbia, no le costaría mucho trabajo pues ir a un hospital y dar un café, a una torta a una persona. No le sería tan complicado ponerse a estudiar la escritura. Si dicen que es pecado no leer la escritura, pues lo va a hacer también. No le va a ser costoso, no le va a ser costoso en el trabajo dejar la mentira. Lo va a hacer, va a decir, hoy voy a decir la verdad. Ya no voy a negarme a la mentira. No le va a ser costoso. Es más, te puede estar señalando y describiendo uno y otro pecado, y te va a decir, aquí están, mira, ya no los hago. Pero Dios dice, no me interesa si no mientes. Tu soberbia. Pero Señor, repartí café. Tu soberbia. Pero Señor, ya estoy en la reunión. Tu soberbia. Pero Señor, mira, ya soy radical ahí, la televisión ya la dejé. Tu soberbia. Pero Señor, ya estoy esforzándome en la amargura, ya la dejé. Tu soberbia. Porque sabes que todos los seres humanos tienden a la amargura. Todos. Y tienen una medida de amargura. Pero hay personas que esa quizás no sea su raíz en su vida, ¿sí?
Dios no va a quitar el dedo del renglón. Dios va a decir, ¿sabes qué? Tú eres una persona soberbia y finalmente eso es lo que me interesa a mí y no otras cosas. Así pues, dije hace algunos momentos y lo dije con un objetivo. Yo les comenté, el pecado en una persona muchas veces se genera por el lugar en donde vivimos, y eso sí es cierto. Y si somos honestos, hay 1, 2 o 3 pecados que fueron los que nos hundieron a nosotros en nuestro pasado. Hace rato les mencioné que yo con transparencia, con mucha transparencia les comenté cuál era mi pecado. De hecho, yo conozco lo que yo era. Yo conozco cuál fue mi falta, lo más fuerte, lo que más me afligía. Cuando tú te pongas a pensar en tu arrepentimiento, dije hace rato, deja de divagar, simplemente enfócate en aquello que fue el pecado que tú más practicaste. O sea, allí es donde tú puedes determinar si estás o no estás arrepentido o arrepentida. Allí. A mí me gustaría que con mucha transparencia pudiéramos inclusive hasta a ver si alguien se anima hasta contestar y decir, de ustedes, de los presentes, si están de acuerdo que cuando pecamos contra Dios hay algo que nos domina más. ¿Sí están de acuerdo? ¿Que hay algo que nos domina más? ¿Sí? Ok. ¿Alguien de ustedes pudiera con total transparencia decir, a mí había algo, este pecado es el que yo más practicaba, los demás ni siquiera me costó trabajo dejarlos, pero el idolote que tenía yo acá, el pecado ese que no soltaba, ese fue el que me costó más trabajo y que ya lo dejé? ¿Alguien de ustedes pudiera decir? Yo con humildad te puedo decir, yo era bien enojón, pero hasta más no poder, al grado de que una ocasión estaba arreglando una máquina y no quedaba, y agarré y le pegué así y le dije, ¿cómo no tienes cabellos? Te pegaría. O sea, yo sé lo que yo era. Y yo les voy a decir algo, Dios me cambió y fui distinto, ¿sí? Creo que fue uno de los pecados que más practiqué, obvio, propio ¿de dónde? Pues de la ciudad en donde nací, en donde cada día que vas en las calles se golpean, no se respetan, ¿verdad? Todo el mundo ofende, las bandas, las muertes, etcétera. Pues es obvio que yo iba a adoptar parte de ese pecado, ¿verdad? Es obvio. Es como, vuelvo a repetir, si los de Sodoma hubieran dicho, Dios, a partir de hoy me dejo de masturbar, a partir de hoy dejo de codiciar a los hombres siendo yo hombre, a partir de hoy dejo de andar ahí de depravado, dijo hace rato la hermana. Aunque hubieran dicho eso, no estaban llegando a la raíz, porque la raíz era otra. La raíz era que eran soberbios. Tú no me vas a enseñar lo que yo debo de hacer. Yo sé cómo hacer las cosas, yo tengo conocimiento, yo estudié en un curso teológico, yo soy esto, yo soy lo otro, yo estudié en tal lugar, ¿qué me vas a enseñar? Tienes un año conociendo la palabra de Dios, tengo 10. ¿Qué me vas a enseñar? Soberbios. Y la soberbia engendra pecados tan horribles como el homosexualismo, el lesbianismo. Así que cuando veas allá afuera a los homosexuales, no nacieron así. Dios no los hizo así. ¿Su pecado cuál sería? Soberbia. Ociosidad, dice aquí la palabra de Dios. Sí es cierto. ¿Cuánta gente ociosa? Jóvenes particularmente, y muchas otras personas que son ociosos, y que algunas personas dicen, ¿qué pecado tan malo es ese? La ociosidad. El no hacer nada, el no ocupar la mente, el pasar o de estar matando horas, minutos, etcétera, sin ocuparlos en algo, es ociosidad. ¿Sí? Ellos es lo que tenían, esa flojera. Se cumplió en ellos lo que dice la Escritura: si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas se reducirán, dice la Escritura.
El flojo dice, el león está en la esquina, será muerto en la calle, no voy a salir a buscar trabajo. Aquí me quedo. Así dice la Escritura. En ellos se cumplió eso. Entonces cuando estás ahí ocioso, en vez de ocupar este cuerpo, esta maquinaria que Dios te dejó, te dio, nos dio, para que podamos trabajar, barrer, hacer, subir, bajar, etcétera, siempre hay algo que hacer. Hay una persona que diga que no hay trabajo, sí o no, siempre hay algo que hacer. Hay una basura que levantar en casa, hay una silla que limpiar, siempre va a haber algo que hacer donde sea. Si estás en el cerro o en la selva, pues ahí algo habrá que hacer. Pues yo veo a la gente ahí que por lo menos ir a ocuparse, ir a buscar alimento, ¿verdad? Pero siempre, en todo lugar y en todo momento, hay algo que hacer. Pero a veces nosotros decimos, ay, la ociosidad, eso no es algo tan malo. Pues ve a tanta gente que es ociosa y que, ¿a qué grado llegan de maldad? A perderse y pervertirse hasta lo más. Yo quiero volver a decirles que en tantos años de estar ministrando gente, me he encontrado gente que puede haber estado 2 años en la reunión de oración y nunca haber estado realmente arrepentidos. Y 3 años haciendo misericordias y yendo y predicando y hablando aquí y allá, etcétera, y nunca se arrepintieron porque nunca salió el pecado que más amaban. Pudieran decir, es que Dios me cambió, es que Dios hizo un milagro en mi vida. No sabes, antes yo no hacía misericordia, ahora hago. Antes yo era esto, ya no lo soy. Y se jactan de pecados que no cuesta trabajo dejarlos. Eso no es ninguna gloria. Eso no es ninguna gloria. Gloria y virtud y reconocimiento de Dios hacia ti es que dejes aquello que es lo más fuerte, lo que más te ata o te ha atado. Entonces te puedes dar cuenta de que estás arrepentido. Acuérdense del pecado de Simón el mago. Él era un hombre que antes de conocer las cosas de Dios amaba la vanagloria de la vida. Véanme, aquí soy un grande. Dice que decían que él era un grande, amaba la vanagloria de la vida. Sí, supuestamente se convirtió, porque para mí no se convirtió, ya lo estudiamos, no se convirtió. Supuestamente dejó el pecado, ¿sí? A lo mejor dejó otros pecados, pero ese deseo de vanagloria nunca lo dejó. Y cuando tuvo la oportunidad otra vez afloró ese pecado. No afloró, no es cierto. Ahí estaba, se manifestó, ahí estaba en el corazón. Ese era su pecado de este hombre. A lo mejor no era una homicida, a lo mejor no era una persona mentirosa. Hay ciertas personas que la mentira es su pecado favorito y dicen la mentira como si dijesen la verdad. Y hasta les crees por las muecas y señas que hacen y dices, me está diciendo la verdad, te está engañando. Este es tu examen. Tu examen para ver si te arrepentiste. He dicho, no nos cuesta ningún trabajo dejar muchos otros pecados. De veras no nos cuesta. Es que yo antes no hacía misericordia, ahora hago. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay un montón de gente, y los conozco, que ni tienen Biblia bajo el brazo ni nada, y ayudan más que cualquiera que se dice cristiano. Te lo digo en serio. Y yo he platicado y he estado muy tan cerca de ellos y hacen misericordia. Y ni siquiera tienen un corazón regenerado. Hay gente, no sé si ustedes compartan esta idea conmigo, esta verdad. ¿Cuánta gente hay que por una simple justicia propia no mienten, no aman a Dios, simplemente no mienten? Su papá desde chicos les enseñó a decir la verdad y dicen, a mí mi papá me enseñó a decir la verdad y yo no voy a decir mentiras. Y no dicen mentiras y no por eso están en el reino de Dios. Y no por eso están arrepentidos ni por eso están buscando realmente las cosas de Dios. Qué importante es escudriñar esto en nuestras vidas. Qué importante es analizar. Qué importante es que nosotros seamos delante de Dios totalmente transparentes y que le digamos a Dios, examíname. Examina mi ser, mi corazón. Tú mírame si realmente ya no soy lo que yo era antes. Pero en el pecado específico que tú
practicabas. He dicho a cada persona, por el entorno en el que se desenvuelve, le acompaña un pecado en específico. Esta gente de la que estamos hablando, por la abundancia que tenían, no dice exactamente la escritura de dónde provenía esa abundancia, pero la tenían, pero no necesitaban nada. Estaban ociosos. Ese era su pecado. El pecado de otros puede ser la avaricia, nada más. O sea, cuando no conocían a Dios, eran personas que les gustaba retener. Yo he conocido personas y su pecado era esa avaricia. Tener mucho. No tenían otros pecados. Y lo que Dios miraba nada más en ellos era esa avaricia. Cuando una persona es cristiana, considera todo lo que tiene como de Dios y de los demás. Con humildad te puedo decir que yo considero lo mío como si fuese de Dios y para el reino. Pero yo recuerdo a aquellas personas, y eso era algo visible, y hasta hoy lo es. Les importaban más sus metas terrenales. Les importaba más lo de aquí, de la tierra. Miren, la escritura dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero. El dinero no es malo, sino el amor al dinero, raíz de todos los males. Hay personas que pueden estar años y años diciendo que se han arrepentido, y realmente lo que Dios mira desde el cielo es lo que Dios miró con los sodomitas. No tanto la pornografía, sino lo que había detrás de ello. En este caso, estas personas eran de aquellas que solo querían retener nada más, y su amor era hacia lo terrenal, y guardaban, y de veras podían ver a una persona que estuviese necesitada verdaderamente, y déjenme decirles que el cristiano se deshace por ayudar. Todos los cristianos que he conocido no pueden ver la necesidad porque están prestos para estar ahí presentes en la necesidad, y no por quedar bien con nadie, sino por amor a Dios y al prójimo, nada más. Estas personas podían ver necesidad, pero su corazón mezquino, atesorando, y no es malo, déjenme decirles, pues querer comprar una casa o un carro, algo para la comodidad de uno, de la familia, etcétera. Pero cuando hay un excesivo amor hacia lo terrenal, y que solo amas y amas, imagínate que en una ocasión de repente tenga la persona su dinero en el banco, o tenga mucho dinero porque le va muy bien en el negocio, y alguna persona que realmente necesita le pida y diga: no, pues es que no tengo. Así hay mucha gente que ama más lo terrenal que a Dios, y sin embargo dice que ya se arrepintió. Dice que se arrepintió porque le pidió perdón a Dios por la mentira, la cual no practicaba continuamente. Dice que se arrepintió porque veía la televisión, las telenovelas, las cuales no le esclavizaban tanto. Dice que se arrepintió porque ya no es una persona soberbia, ¿verdad? Pero no era su pecado, ni su pasión, ni su maldad, ni algo que continuamente estuviera practicando. Pero el día del juicio Dios le va a decir: mis ojos miraban que tú eras una persona que antes de decir que me conocías, amabas el dinero. ¿Cómo retenías? ¿Cómo tenías tanto y tantas posesiones, y todo era solamente para ti? Y no es malo tener algunas cosas para nosotros, pero cuando hay un amor excesivo hacia lo terrenal, eso es pecado. Sí. Entonces ahí estaban los ojos de Dios, y ¿qué le va a decir? O si tú eres de esas personas, ¿tú qué le vas a decir a Dios? ¿De qué te puedes jactar? ¿De qué se puede jactar la persona que no es borracho pero era soberbio y que nunca fue borracho? ¿De qué se va a jactar? Si Dios sabe que jamás se volvió humilde ni dejó la soberbia. ¿De qué se va a jactar? ¿De qué se va a jactar la persona que retuvo, que con avaricia tuvo ahí nada más sus posesiones sin mostrar un amor hacia la demás gente? Ese fue su pecado de antes, y lo fue después, y lo fue siempre.
¿Sí? Yo no digo que te deshagas o que alguien se deshaga de posesiones. Eso no es correcto, definitivamente. Dios y usted sabrán si hay amor al dinero. Alguno dirá, los ricos que tienen muchas casas. No es cierto. No es cierto. Hay gente que tiene muy poco dinero y ese poco de dinero lo ama más que a Dios y más que a las demás personas. Y ni siquiera puede dar y apoyar a una causa. Y ese es su pecado, escúchenlo, nada más. Ese es su pecado, esa es su maldad que tiene la persona. ¿Cuál es tu maldad? ¿Qué es aquello que te distingue o que te distinguió en el pasado? Hay un pecado que muchas veces a las mujeres les ata, la amargura, ¿verdad? Por algún abuso, por alguna situación. Y ese pecado los dominó durante años, día y noche, pensando solamente en el mal que se les hizo. Ese pecado obviamente funcionó como raíz para atraer a otros pecados: gritería, mentira, malos tratos a las demás personas, desamor, falta de respeto a los padres, a sus semejantes, etc. Fueron pecados rama, pero la raíz era la amargura realmente. ¿Sí? Entonces, si tú estás arrepentido, gracias a Dios. Si tú continúas en tu pecado que tú amas, no estás arrepentido. Hermano, pero en mi lista conté 200 pecados. ¿Ustedes creen que una persona en 10 años no cometa 200 pecados? ¿Cuántos creen que sí? Distintos. Yo digo que sí. Mentiras, de ingratitud ante Dios. Bueno, tantos pecados que se pueden cometer, sí. No le interesan a Dios. ¿Cómo no le interesa mi lista grande? No. Tu pecado. El que tú practicabas. Si eres de las personas que con soberbia solamente sobajabas a las demás personas y hasta ahorita haces lo mismo, no importa lo demás. No importa que hayas estrellado la televisión, no importa que hayas hecho lo que tú dices que hiciste, eso no le importa a Dios. Tu pecado, lo que te distinguió, lo que más amaste, lo que más quisiste, aquello que te dominó, aquello, y tú sabes cuál es ese pecado. Y si no lo has dejado, arrepiéntete. Es mejor decir a Dios o entregar a Dios tu maldad y tu pecado y decirle: Dios, aquí está mi pecado, aquí está. Cierto es que tú no estás tan interesado en que si yo soy narcotraficante o ramera, como en que soy ocioso, perezoso, soberbio, envidioso. Y además, si tú has dicho que te has arrepentido y realmente no lo estás, hoy Dios te está descubriendo, se te está mostrando: mira, eres el mismo, eres la misma, no has cambiado, puliste nada más, hiciste varios y grandes cambios, como a una mujer tremenda. Yo me acuerdo que a una mujer en una ocasión tenía muchos problemas en su casa. Su esposo le pegaba y la agredía y la iba casi hasta matar. Y entonces la violencia es fuerte en otros lugares. Y ella decía: no, yo estoy dispuesta inclusive a salirme de mi casa y todo. Y decíamos: no, pues qué bueno, y decía que quería buscar a Dios. No, pues quiere buscar las cosas de Dios. ¿Sabes qué es lo que no quería? Era una floja, tenía como 5 o 6 hijos. Y decía: quiero pagar el precio. Y quería salirse de su casa para que supuestamente no le pegaran. No era cierto. Su pecado era que era una floja la mujer. De hecho se le veía en la cara, porque a veces la gente floja también, ¿verdad? Hasta se le ve en la cara, hasta en su forma de caminar se le ve. Así se veía la mujer. Y ya cuando empezamos a analizar: oye, es que quiere supuestamente dejar su casa, ¿verdad? Para que ya no haya ningún problema ahí. Así lo decía, pero quería dejar a sus hijos. ¿Por qué? Porque después lo dijo, no quería a sus hijos. Era una mujer floja, no los amaba. Cada quien tiene su pecado, cada quien tiene su maldad. Los jóvenes tienen su forma
de corromperse, los matrimonios tienen su forma de corromperse, las mujeres tienen su forma de corromperse, los hombres en general tienen su forma de corromperse. Hay pecado de soberbia, hay pecado de vanidad, hay pecado de mentira, hay pecado de lujuria, hay todo tipo de pecados. Pero cada quien sea honesto con Dios y diga ante Dios: este fue mi pecado. Que pueda decir con limpia conciencia, como en algún momento dije: Dios, soy otro, definitivamente, porque pues ¿cómo es que yo ahora no actúo como actuaba antes? O sea, no puede ser que ya no haya ese deseo, esa maldad que había en mí. Soy otra persona. Tú le puedes decir a Dios: Dios, definitivamente soy otro, no porque no miento, sino porque mi pecado era la soberbia y ya no la tengo, la pisoteé. Soy otro no porque ahora hago misericordia, sino porque tenía vanidad y ya no tengo vanidad. Pisoteé, hice pedazos toda la vanidad, todo lo que yo era. ¿Sabes que hay gente que desde pequeños su pecado es la vanidad y eso rodea sus acciones? Sí. Y hay faltas de amor hacia los demás y hay tanta maldad en su corazón, pero su pecado nada más es la vanidad. Solamente. Si te has arrepentido, gracias a Dios, puedes decirle a Dios con total transparencia. Es más, mira, no levantes la mano, pero yo te hago esta pregunta ante la presencia de Dios. Si ya te arrepentiste, hoy testificarás en tu corazón y dirás: no soy la persona que era. Ya no hay soberbia, ya no hay ociosidad, ya no hay pecado, ya no hay maldad. Aquel que me ataba, gracias a Dios por ello y gloria a Dios por ello. Pero si tú te encuentras en que sigues siendo la misma persona, pues no estás arrepentido. ¿Qué te aconsejo? Haz lo que la Escritura dice. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y expliqué el día domingo que no nos referimos a la mutilación del cuerpo, sino que si tú te das cuenta que hay un pecado, uno solo, que es el que te está atando, que te está dominando, enfócate en él. Y sé totalmente radical en esa área. Si eres o eras una persona soberbia, pues sé totalmente radical. ¿Cómo dejaría a una persona o cómo mostraría a una persona frutos si fue soberbio o soberbia? Reconociendo. Antes, si alguien le decía: es que tú no sabes. No, hombre, ¿me estás diciendo que yo no sé? Cállate. Yo sé cómo hago las cosas. Es más, hay algunos soberbios, y no me van a dejar mentir varios de ustedes, que dicen: cállate, yo sé cómo hacer las cosas. O además, tú no te metas. Tú estás peor. Esa es la acción del soberbio. Pero si alguien quiere realmente buscar un arrepentimiento, se va a enfocar solamente en aquello que le ató o que le ata. Y va a ser radical totalmente. Y va a cortar de raíz. Si es su ojo, o sea, la figura es esta. Tienes que ser tan radical y valorar lo eterno, que si tú evalúas cuál es el pecado, haz de cuenta que córtalo como si te sacaras el ojo. Sí, radical totalmente, corta de raíz esa acción, esa mala actitud. Sé radical. Les he comentado el testimonio de un hombre que era muy soberbio. Su nombre, Carlos Finney, que posteriormente trajo un avivamiento en Estados Unidos. En su biografía dice que él tenía mucha complicación para arrepentirse. Era una persona moralmente buena, pero había una sola cosa. Si tienen oportunidad de estudiar su biografía, él tenía un solo pecado. ¿Cuál pecado creen que tenía que distinguía a una persona estudioso con una licenciatura? ¿Qué pecado distingue a esa persona? ¿Alguien me puede decir? A una persona estudiosa. La soberbia. Una persona soberbia. Entonces, como era muy soberbio, pero quería buscar a Dios. Pero dentro de su honestidad, él decía: es que no encuentro a Dios. En su biografía, es un librito pequeñito rojo, biografía de Finney, dice que él estaba buscando ansiosamente a Dios y no podía encontrarlo, pero dentro de ello, él encontraba en él una cosa que él no quería dejar. ¿Y sabes cuál era? La soberbia, sí, efectivamente.
Él no soportaba que alguien lo viera orar. Inclusive se ponía a orar y en el agujero que había en la puerta, él rápidamente volteaba a ver si no había nadie observándolo. ¿Por qué? Es que no, él no se iba a humillar. Y si se iba a humillar, aparentemente le iba a decir que nadie lo viera. Tú y yo, Dios, ante ti me humillo, pero que nadie sepa que yo me estoy humillando. Y rápidamente veía, a ver si no nadie me está viendo. Y después se fue a orar a un bosque y empezaba, algo le decía, humíllate, quebranta tu soberbia. Y se iba a humillar y volteaba rápido, no me está viendo alguien. Y de repente él mismo quebrantó su soberbia y dijo, un miserable como yo se va a avergonzar de estar orando y pidiéndole a Dios su ayuda. Cuando dijo esas palabras, miren, Dios, ahí está su biografía. Dios empezó a tocar su corazón con ese amor que tanto buscamos muchas veces. ¿Cuánta gente está seca y dice, es que yo no siento a Dios, yo no tengo a Dios en mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque ¿qué es lo que nos separa de Dios? Dice Isaías 59:2, vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no escuchar. Pero cuando una persona renuncia al pecado, renuncia y confía verdaderamente en Dios, que le ama, que desea lo mejor para él, mira, empieza a venir una paz tan hermosa. Ese hombre inclusive en su biografía describe cómo venían sobre su vida ondas de amor de parte de Dios para él. Un sentimiento de la presencia misma de Dios, no una emoción por un canto que escuchaste como en la religión. Algo real, algo que partía de algo racional. Dejé el pecado, dejé la maldad y me humillé ante Dios pidiendo su perdón, confiando en Él, en su amor. Y Dios lo bendijo, derramó su paz en Él. Si fuiste soberbio, conviértete en la persona más humilde. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Si quieres el día de hoy aceptar esta palabra, hoy no revises la lista de pecados que cometiste. No es eso. Mejor revisa solamente a qué tendías tú. A la flojera, a la ociosidad, a la soberbia, al enojo, a la amargura, a la vanidad, al amor a lo terrenal. No sé, tú lo sabes, Dios lo sabe. Solo tú y Dios lo saben. Pero no vengas a decir que estás arrepentido o arrepentida si tú bien sabes que hasta la fecha de hoy no puedes ni has podido dominar el pecado que siempre practicaste. Te puedo asegurar que no son más de 4 pecados los que a ti te dominaron. Y ahí reitero que no con esto no quiero decir que no debas pedirle perdón a Dios por los demás pecados, que hay que pedirle perdón a Dios por todo nuestro pecado que hemos hecho. Pero estamos de acuerdo que lo que más nos corrompió o nos apartó de Dios y fue una raíz para todos los demás pecados es algo específico que cada uno de nosotros sabe. Mira, te lo digo para que tú evalúes tu vida a la luz del Espíritu Santo, de la misma presencia de Dios, y que si tú dices que ya estás bien con Dios, puedas hoy decir, no vamos a hacer lo que hacían antes, que juraban ante la Biblia y decir la verdad. No, Dios te está viendo. Ya no eres la persona que eras. No divagues ahorita. No digas, no, ya no veo la televisión. No te costaba. Eso no era tu pasión. ¿Sabes cuál es la pasión de muchas personas que ocupan mucho tiempo en ver la tele? ¿Saben cuál es? ¿No saben? La flojera. No es la televisión. Es la flojera. Pues está ahí perdiendo el tiempo tantas horas. Es la flojera realmente. ¿Sí? Entonces, actuando con total integridad ante Dios el día de hoy,
actuando con total transparencia ante su presencia, tú pudieras decirle a Dios, ya no soy la misma persona. Pudieras decirle, tú conoces mi corazón, tú miraste mi proceder, mi vida, mis actos, mis acciones, antes que yo dijera que me arrepentí. Me has mirado desde antes, me miraste cuando me arrepentí, me miras hoy y me conoces y sabes quién soy yo y quién era. Y sabes que estoy arrepentido verdaderamente. Sabes que estoy haciendo las cosas bien, Dios. Solo esa persona va a ver la gracia de Dios en su vida. Solo esa persona va a mirar a Dios, espiritualmente hablando, frente a frente, y va a estar con Dios. Olvídate de tu lista de 50, 100 pecados. Olvídate. Mejor observa tu pecado. Si tú has cambiado verdaderamente, qué bueno. Si no has cambiado, solamente trabaja, observa tu pecado, tu maldad. Sé radical en el pecado. Si eres o eras vanidoso o vanidosa, pues no está tan complicado. Haz lo que una persona hizo un día y esto fue cierto. Dios tocó su alma, su vida, y sabía lo que tenía que hacer, porque llegó a su casa, abrió su ropero y sacó tus sombreros, todos esos pomposos, lujosos, y a pisotearlos y vámonos para afuera, porque sabían que eso era su pecado. Sí. Si eres soberbio, vuélvete el más humilde. Si eras ladrón y era tu pecado, pues vuélvete el más honesto y verás y trabaja y dale a los demás que no tienen. Cerremos los ojos. Escudriña, Dios. Escudriña a cada persona, Señor. El objetivo es que cada quien pueda escudriñar su vida, Padre. Y saber si realmente ha habido un cambio o no lo ha habido. Cada quien tiene un pecado que le domina o le dominó en su momento. Yo te pido, Señor, ayuda a cada persona a discernir y entender si ya hay algo verdadero, algo real, verdadero arrepentimiento. Hoy no te enfoques en todos los pecados que confesaste, sino mira aquello que te ata. Es muy enojón, muy enojona, muy rebelde, muy soberbio, muy vanidoso, muy vanaglorioso, muy vanagloriosa. Arrepiéntete si es que aún te encuentras en pecado. Y este es el mejor examen. El mejor examen es el de la honestidad. Es el recordar lo que fui, lo que me ató, lo que me dominó, lo que toda la gente miró y vio. ¿Cierto o no? ¿Has oído comentarios en donde en las empresas, por ejemplo, dicen es que fulano es bien soberbio, es que fulanita
es bien coqueta, bien vanidosa. Se conocen por sus actos. Tú y yo nos dimos a conocer ante Dios y ante la gente por no más de 3 pecados. Los demás eran extras, eran ramas, eran frutos y no raíz. No eran la matriz, no eran el origen. Así como en los de Sodoma, la pornografía, lesbianismo, homosexualismo, eso no era la raíz. La raíz era su soberbia, su ociosidad. Toda aquella persona que quiera decir estoy arrepentido podrá levantar el rostro delante de Dios y mirarlo fijamente y decirle: Dios, gracias porque ya no soy la misma persona. Y si eso ha ocurrido, en la plática que tengamos posteriormente, tú lo vas a confirmar con tus labios y vas a decir, porque te voy a preguntar, si realmente eres otra persona. Y si tú dices soy otra persona, te creeré y me gozaré contigo. Pero si no lo eres, date cuenta que has amado un pecado más que a Dios. 1 o 2 pecados te están separando de la propia presencia de Dios, su amor, su bendición. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias.
boca y manos limpias. Padre, gracias porque yo sí creo que has cambiado a muchas personas, Dios. Y te pido que cada quien pueda ser honesto, con transparencia delante de tu presencia, porque tú eres como fuego consumidor, Señor. Tú miras, tus ojos son muy penetrantes, Señor. Y tú sabes quién ha cambiado y quién no ha cambiado, Dios. Padre, a veces el ser humano solo se reserva lo que más ama y está dispuesto a dejar muchas otras cosas. Está dispuesto a hacer tantas cosas, pero solo se reserva aquello que más ama, Dios. Padre, yo te pido, escudriña cada corazón, cada vida, cada mente. Y si hay una persona que todavía tiene en su corazón abrigado el pecado, que pueda dejarlo, que pueda soltarlo, que pueda odiar ese pecado que le ata. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanza con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanza, boca y manos limpias. Con boca y manos limpias. Padre, muchas gracias. Bendice cada persona y levanta corazones sinceros. Gracias te damos por este día. Lleva con bien a cada persona, Señor. Amén.